Paz de Cristo. Hoy estamos aquí iniciando algo nuevo, algo que Dios puso en el corazón, donde también sé que muchas personas han tenido este sentir, aleluya, para llevar a cabo estos mensajes y este primer programa donde vamos a estar aproximadamente 3 meses. Cada lunes estaremos a esta hora, a las 8 de la noche en punto, donde este programa de 3 meses se llama Buenas Noticias, que significa Evangelio. Hoy, 11 de julio, aleluya, del año 2022, estamos aquí, iniciando esta nueva visión, esperando y dando gracias a Dios por todas las personas que sé que será de bendición. Vamos a orar, aleluya. Sé que quizá ya estés ahí, estés escuchando. Vamos a orar, y si no antes quiero agradecer a Dios por la iglesia que me ha dado para ministrar aquí en el pueblo de Tuxpan. Le doy gracias a Dios por la vida de todo el pueblo, de toda nuestra congregación, que yo y mi esposa estamos pastoreando terrenalmente y ministrando la palabra en esta iglesia. También quiero agradecer al pueblo de San Andrés, Zapotiltic, Ciudad Guzmán, aleluya. Quiero mandar un saludo a gente, a personas que conocemos, que amamos en Cristo, en Colima, en Coquimatlán, aleluya. Mandamos este saludo y deseando que Dios les bendiga. Vamos a orar, mi pueblo, vamos a orar y pedirle al Señor la dirección. Amén. Oremos a Dios. Poderoso Dios, en esta hora, Padre, le damos gracias, Señor, por la vida. Le damos gracias, Señor, por la salud. Le damos gracias, Señor, por todo lo que ha hecho. Gracias, Señor, porque nos tiene aquí de pie, nos tiene aquí firmes gracias a su ayuda. Y le pedimos, mi Señor, la dirección. Le pedimos que su Espíritu Santo tome el control, que su Espíritu Santo sea el guiador. Sujete mi carne, Señor, y que usted dé, Señor, esa sabiduría, esa calma, esa paz a esos oídos, a ese corazón presto que están escuchando, Señor, esta transmisión. Gracias, Cristo, por todo lo que ha hecho. Agradecemos infinitamente, Señor, su voluntad puesta en el pueblo para seguir haciendo su obra. Le pedimos, Señor, por todas las iglesias, por todos los cristianos que han entregado su vida, por todo aquel que ha convertido su corazón a usted y le ha servido y le está sirviendo. También le pido, Señor, por sus escogidos que aún todavía están perdidos, Señor, que todavía no lo saben, Señor. Ayúdenos, Señor, a llevar esa palabra, esa mies. Ayúdenos, Señor, a ser portadores de su palabra, de su evangelio, para que más personas, Señor, lleguen a sus pies. Todo esto le rogamos, le pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos la guianza de su precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi pueblo precioso, vamos a iniciar. Hoy vamos a ver solamente 2 temas. No quiero generarlo como una predicación, no es la intención. La intención es hablar con palabras simples, palabras que tú y yo conocemos, tratar de explicar qué pasó, aleluya, en el sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál es el propósito central, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz? También vamos a ver otro punto, otro tema. ¿Cuál es la función de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la función de la iglesia cristiana? Son 2 temas que hoy vamos a ver, que hoy vamos a analizar, pidiéndole al Señor que nos dé esa guianza para poder explicarlo a la luz de la palabra. Vamos a tener la escritura. Te pido que tengas ahí un papel, un lápiz, para que escribas si tú gustas y tomes nota de estos temas, estas 2 puntos que vamos a analizar. Bueno, pues vamos a iniciar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué pasó? Aleluya. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario exactamente? Bueno, en la cruz del Calvario hace aproximadamente pasadito de 2000 años,
donde nuestro Señor Jesucristo ha entregado su vida por nosotros. Todavía sé que en las iglesias mucha gente ignora qué es lo que pasó, porque podemos estar enterados de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, para perdón de nuestros pecados, pero quizás hasta ahí lleguemos y caminamos y asistimos a la iglesia dándole gracias a Cristo porque murió en la cruz para perdón de mis pecados. Pero ¿cuál es lo profundo de la cruz, lo profundo de esa sangre derramada? Te lo voy a platicar, aleluya, con palabras simples. Vamos a suponer, aleluya, que Cristo no hubiese muerto. Si Jesucristo no hubiese muerto, aleluya, entonces solamente lo único que puede suceder es que nosotros a través de los años podemos habernos arrepentido, podemos traer ofrenda de alabanza, ofrenda de canto, ofrenda de labios, ofrenda de un corazón totalmente dispuesto y arrepentido cuando yo cometí un pecado. Y no hubiese pasado nada. De todas maneras, al final de esta vida tendríamos un castigo eterno. Así nos arrepintiésemos, así estuviésemos horas y horas postrados de rodillas pidiendo perdón a Dios, no hubiese salvación de esa misma ira de Dios que va a derramar en aquel día. No existiría nada, ningún arrepentimiento genuino que pudiera valer el castigo eterno, que pudiera impedir el castigo eterno. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, tú y yo tenemos esa oportunidad de salvación. Eso significa que yo me puedo arrepentir y puedo ser perdonado y puedo evitar ese castigo eterno y por lo contrario, pues escapar de la ira de Dios aquí en la tierra, darnos la oportunidad, aleluya, de estar en una vida eterna con Él. Eso es rápido lo que te digo, qué fue lo que pasó en la cruz. Si no muese Cristo, si no hubiese muerto Cristo, yo no hubiese tenido perdón de pecados, aunque yo pudiera arrepentirme y jamás volver a pecar en esta vida, siempre honrar a Dios, siempre hacer buenas obras. De todas maneras, si no hubiese muerto Jesucristo en la cruz, yo iría aún así a un castigo eterno. Ese es el corazón y el sentido de que muchas personas en Cristo, aún yendo a las iglesias cristianas, no saben qué pasó exactamente en la cruz. Quiero que veamos, no sé si tengas ahí una Biblia, en Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que ofreció ese sacrificio que es la muerte, que es su sangre preciosa derramada por nosotros, para que si nosotros hoy entendemos esto y nos arrepentimos, pues tenemos una motivación grande de poderlo hacer. Yo me puedo arrepentir con toda la fe y la convicción y la seguridad de que si yo me arrepiento, yo tengo un perdón de pecados, porque para eso exactamente murió Cristo y nadie puede clausurar ese sacrificio de Cristo, nadie puede cambiar esa posición de Cristo para nuestra vida. En Romanos capítulo 3, versículo 22, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dice el 23, porque todos hemos pecado, y dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el punto central donde yo te hablo y te digo que esa es la posición del hombre. Esa es la posición del hombre sin aceptar el sacrificio de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Podemos levantar vuestras manos, podemos escuchar, leer la palabra de Dios, podemos hacer muchas cosas que a Dios le agradan, pero si yo no he aceptado entregar mi vida a Cristo con un convertimiento genuino, eso da igual a un arrepentimiento genuino por mis obras malas, por mis pecados. Esto significa que yo no veré la gloria de Dios.
Entonces, le doy gracias a Dios porque Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Éramos nosotros los que teníamos que pagar ese precio de esa muerte. Pero en su grande amor, Cristo nos ha justificado sin cobrarnos absolutamente nada. Lo único que Él quiere es que le amemos, le honremos y que en nuestra vida verdaderamente haya un cambio. Una cosa es dejar vuestro pasado. Ya no peco como yo pecaba antes, pero sigo en una posición donde todavía tampoco me entrego a Dios, tampoco entrego mi vida a Dios. Y una de las razones, aleluya, de que muchas personas no le entregan su vida a Dios es porque no saben cómo. Yo no sé si tú has escuchado, aleluya, cuántas veces en muchas iglesias, entrégale tu corazón a Dios, ríndete a Dios, pero no les enseñan cómo. En el siguiente tema veremos qué tan importante es la función de la iglesia de Cristo. En el versículo 24 de Romanos 3, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si Cristo no hubiese muerto en aquel día? 1. Satanás no estuviera vencido. 2. No hubiese el precioso Espíritu Santo en nosotros derramados para vencer nuestra carne. 3 y último. No habría la oportunidad de escapar de la ira venidera de Dios. Con estos puntos explico. No hubiese perdón de pecados. Entonces tendríamos una condenación segura, independientemente si nosotros dejamos o no dejamos el pecado. Y quiero hablarte, aleluya, de algo que fue el único que ha vencido. Y que nosotros, si no estamos con el vencedor, si no estamos con Cristo, entonces de nada nos va a servir algo precioso y hermoso que debe de tener mucho valor para nuestra vida. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo quiero explicarte qué significa. Yo sé que ya, a lo mejor tú ya lo sabes, qué significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y por lógica deben de ser de salvación. Y una buena noticia que el mundo no quiere afrontar. Una buena noticia que para el mundo que no comprende qué pasó en la cruz, lo toma como malo. Lo toma como me juzgan, me critican. Todos somos imperfectos. Nadie es justo. Todos nos equivocamos. Todos pecamos. Nadie está bien delante de Dios. Todas estas frases compuestas por un corazón que no ha comprendido cuál es una buena noticia. Y yo quiero explicártelo de una manera, aleluya, que tú puedas comprender qué tan sencillo es cuando yo dispongo mi corazón, cuando yo dispongo mi mente y yo puedo comprender qué es una condenación, qué es que yo sepa ¿qué es un infierno? ¿Qué es un lago de fuego? ¿Qué es una llama de fuego que atormenta? ¿Qué es una cárcel de prisiones de oscuridad eternas? Pero más que profundizar en eso tan horrendo, aleluya, una buena noticia para mí es cuando a mí me dijeron que yo estaba mal. Cuando a mí me enfrentaron con mi pecado. Cuando a mí me enfrentaron con cómo y de qué manera yo estaba ofendiendo a Dios. Para mí en aquel momento yo no sabía que era una buena noticia. Yo no lo tomé como una buena noticia. Al contrario, sentí que estaban cruzando una línea y creí que se estaban metiendo en mi vida donde yo me creía con la libertad de vivir como mejor me pareciera. Y que nadie tenía el derecho de venir a molestar esa parte de mi corazón que estaba como una piedra. Después, con el tiempo, aprendí
que esa era una buena noticia. A hoy, una buena noticia a alguien que roba es decirle que robar desagrada a Dios. Una buena noticia a un mentiroso, pues es decirle eso, que delante de Dios es un mentiroso. Una buena noticia a cualquier pecado es decirle que es un pecado y que Dios lo aborrece. Esa es una buena noticia. La pregunta aquí es, ¿quiénes son los que tienen esa posición de tener esa piedra en la mano? Parece ser que se está repitiendo que no bastó las Escrituras, porque ahora, así como en aquel tiempo donde Jesús cuestiona y dice que suelte la primera piedra aquel que esté libre de pecado, hoy se nos ha olvidado esa parte, que no solamente es una historia para que tú y yo veamos qué tan grande y qué tan autoridad suprema de Dios tiene Jesucristo sobre el pecador, o qué tan grande es el amor de Dios por haber perdonado a María Magdalena en esa posición. Pero yo creo que hay un mensaje más profundo que nos estaba diciendo: tener cuidado, limpiad vuestro corazón como debe de ser, para cuando tengas que tener la piedra en la mano estemos dignos delante de Dios. Aleluya. Esto corto en entendimiento hacia qué pasó en la cruz, debemos enseñar a los pueblos, aleluya, a las personas, a los inconversos, que la muerte de Cristo no solamente fue un pasaje de consternación en nuestro corazón, de admiración por ese hombre santo que siendo inocente estuvo en una posición de culpable. No solamente eso. A través de 2000 años hemos visto, aleluya, cómo el amor de muchos se ha enfriado. Y bíblicamente está correcto, pero que no seas tú, que no sea yo. Tenemos que dejar una buena herencia a vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestros nietos. Tenemos que tener bien claro nosotros que si yo valoro y acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces eso me va a ayudar para tener un arrepentimiento correcto. Hoy la gente está confundiendo un reconocimiento por algo que hice mal que arrepentirse de ello. La gente está todo el tiempo reconociendo que esto está mal, estoy reconociendo que vuelvo a caer, reconociendo que ayer no pude salir de este pecado, hoy lo volví a cometer, y los años están pasando y Cristo viene. Porque nadie les está enseñando un arrepentimiento genuino, porque ni siquiera los que tienen la autoridad, los que tienen esa lineación ministerial, están arrepentidos. Y es triste. Y no me admiro, no estoy juzgándolos, estoy hablando una verdad que está sucediendo y que ha sucedido desde el tiempo que estaba Jesús. Pasó con los fariseos. Ese era el problema por el cual el pueblo se había extraviado. Ese era el pueblo por el cual el Señor dice, es guías de ciegos. Están ciegos guiando a ciegos. Porque no ha sido descubierta la verdad, porque le tenemos miedo a enfrentarnos al pecado, tenemos miedo a enfrentar a alguien al pecado. Pareciera que nos preocupa más que la gente no hable mal y no piense mal de vosotros que Dios. Y por eso queremos entender esto y verlo tal y como es. Hace años, aleluya, estuvimos en un hospital orando por enfermos y veíamos cómo una persona ya grande de edad no podía morir. Sus familias estaban desesperadas, no porque viviera o porque estaba en esa posición, porque no podía morir y esa persona estaba en agonía. Y es importante entender por qué pasan las cosas. Llegamos a esta persona allí en el Seguro Social de Ciudad Guzmán y oramos, aleluya. Iba yo con un líder de nuestra iglesia y una vez que oramos,
salimos y me dice mi hermano, pastor, ¿por qué oró por la muerte de esa persona? Y le dije, porque tú escuchaste la palabra muerte, pero en realidad era un descanso. Y que no lleguemos, que estando sanos, no tengamos descanso. Hay personas que no necesitan estar en un hospital para estar cansadas. Hay personas que desean la muerte estando sanas. Y esa es una ofensa a Dios. Pero quizás sea justificado y sea sano porque no entienden. La iglesia de Jesucristo, aleluya, está compuesta de 3 personas, diferentes estados emocionales: oyentes, creyentes y convertidos. Y la Biblia marca dirección perfecta y correcta a cada uno de ellos. Y nosotros tenemos que estar capacitados. La gente, pastores, yo los invito, aleluya, que reflexionemos cómo está vuestra vida. Cómo está vuestra vida ministerial en lo oculto, porque de eso vamos a hablar. En este segundo punto, ¿cuál es la función de la iglesia cristiana? Y pareciera que ministerialmente enseñan que la función de la iglesia la tiene que ser el pueblo. Que la función de la iglesia se mueve como el pueblo siente, como el pueblo conforte su corazón. Y la iglesia se tiene que convertir en un centro de rehabilitación espiritual, emocional, sentimental. Claro que es una rehabilitación. Por supuesto que es una rehabilitación. Porque también a la iglesia nos llegan drogadictos, con problemas de alcoholismo, drogadicción, con enfermedades. Personas que están con problemas mentales, muy mal poseídos, atados, con un corazón lleno de opresión. Unos por causa del pecado de ellos y otros por causa del pecado de sus padres. Por eso es importante que nosotros analicemos que en la cruz del Calvario pasó algo que se convierte en una oportunidad para que yo me arrepienta valiendo la pena. Para que yo me arrepienta sabiendo con seguridad que yo puedo lograrlo, que yo puedo tener esa salvación si yo valoro y acepto ese sacrificio de Cristo, pero no en mi mente, sino en mi corazón y con todo mi corazón. Yo necesito saber cuánta necesidad hay en mi vida. Este segundo tema, aleluya, quiero agradecer a todos los que están en este momento, aleluya, viendo y analizando estos temas. Que Dios los bendiga. Y todos los que lo vayan a ver después, que sea de bendición y que tomemos conciencia. Porque este punto, aleluya, ¿cuál es la función de la iglesia? Es muy importante. Y yo, antes de leerte unas citas bíblicas, yo quiero recordarte que muchas personas, aleluya, están en la iglesia, en una congregación, y no saben cómo ser el pueblo de Dios. Hay personas que tienen años, lamento decir esto, y voy a hablar de las características. Por supuesto que voy a hablar de las características, porque es importante que tú te des cuenta que si ya estás en una iglesia cristiana, tienes que saber si ya eres del pueblo de Dios. Hace un momento te decía, palabras como entrégale tu vida, entrégale tu corazón a Dios. Hoy quiero decirte de rápido cómo tú puedes entregarle tu vida a Dios, cómo tú puedes entregarle tu corazón a Dios. Y necesitas la ayuda en ti, del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no está en ti cuando tú te des cuenta que puede estar en ti. El Espíritu Santo de Dios entra en ti cuando usted se arrepiente
genuinamente de sus pecados y acepta servir a Dios, acepta ser parte del pueblo de Dios. Y uno de los mejores principios, aleluya, para entregarle su vida a Dios, su corazón a Dios, es que si usted mentía, ya no mienta. Si usted robaba, ya no robe. Si usted maldecía, ya no maldiga. Si usted hacía obras malas de venganza, ojo por ojo y diente por diente, ya no lo haga. Y cuando usted empiece a luchar por dejar todas estas acciones, usted está entregándole automáticamente su vida al Creador. Y Dios, entonces, es cuando dice: aquí estoy contigo. Porque una cosa es que el Espíritu Santo esté con nosotros, y otra cosa es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Con significa junto, en significa dentro. La función de la iglesia cristiana hoy, en este punto, no quiero hablar del pueblo de Dios. No quiero hablar de las personas que están entre el pueblo de Dios en una congregación. No quiero hablar de los oyentes que están en una congregación, porque muchos oyentes que tienen tiempo oyentes ven a oyentes nuevos y piensan que ellos son creyentes y que los que llegaron son oyentes. Por eso es importante conocer todos estos puntos. Pero hoy quiero hablarte de una alineación ministerial, porque es ahí la función. La función de la iglesia no es del pueblo, sino de la alineación ministerial. Estoy hablando pastores, esposas de pastores, hijos de pastores, y estoy hablando del cuerpo que ha discipulado para llevar a cabo un trabajo que de tal manera genere una rehabilitación en victoria, porque estamos proclamando el nombre de nuestro Dios poderoso, porque tenemos en vuestra boca que en Cristo hay poder, que en Cristo todo lo puedes, porque estamos diciendo que Dios hace todo lo imposible para nosotros. Es por eso que es importante que eso se cumpla. Y un paso importante es que el escogido para ministrar y el que va a ser responsable de esta congregación se ha puesto por Dios. Hay muchas personas, mi pueblo precioso, muchas, que parece ser que se ve muy bonito y muy cómodo. Se ve muy bonito mandar, se ve muy bonito tener autoridad, pero no es lo que se ve. Ser puesto por Dios es un padecimiento cuando te pone a dirigir a un pueblo de Él. Porque vas a tener que tener las herramientas que la misma palabra de Dios habla. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Él. Toda la escritura es inspirada por Dios y que fue escrita siendo inspirados los hombres santos piadosos de Dios. No hay margen de error en la palabra. ¿Vamos a ministrar a quién? De repente nos enfocamos tanto, o se enfocan tanto las personas en ministrar los dineros de una manera que parezca lo más honesto ante un pueblo, y que se nos olvida que estamos ministrando también a personas, pero no almas que salvar. Parece ser que hacemos eventos, tenemos ideas, sobran ideas, hay mucha creatividad espiritual en el corazón del hombre, y generamos eventos, situaciones que genere gente a la iglesia, pero en realidad ¿estamos pensando en almas para salvar o estamos pensando en una membresía más amplia para enfrentarnos con aquel pastor y decir mi iglesia es más grande? Muchas personas, mi pueblo, no están queriendo almas, están queriendo personas dentro de la iglesia. Y hay un principio doctrinal donde parte y principia el modelo a seguir de cómo inicia y de qué manera inicia la iglesia de Jesucristo. Yo sé que tú tienes el conocimiento de que esto inicia en el libro de Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Y antes de hablarte de estos penúltimos versículos de Hechos 2,
quiero decirte que el libro de Hechos es una segunda carta, es un segundo libro que escribe el discípulo Lucas, perdón. Lucas escribe 2 libros. El primero es el Evangelio de Lucas y el segundo es este libro de Hechos. Y ahorita los vamos a analizar. Este libro fue escrito alrededor del año 64 después de Cristo. Es decir, pasaron 64 años después de la muerte de Cristo cuando se escribe el libro de Hechos, que relata el nacimiento de la iglesia y el derramamiento del Espíritu Santo. Este libro, aleluya, es la segunda parte del primer evangelio de Lucas, aleluya. Lucas fue una persona ética. Lucas tenía ética de tal manera que era un médico, era un doctor, aleluya. Y él tiene ética, él sabía, aleluya, que tenía que escribir algo, pero siendo testigo de que las cosas que él iba a escribir fueran reales. Y yo quiero que lo veamos, aleluya, poderoso Dios, en Lucas 1. Creo que está de Lucas 1 al 4. Si tú me sigues con tu Biblia, aleluya, para que cheques también tú en la escritura. Y es muy importante que tú lo estés leyendo, aleluya. Si hoy no tuviste tiempo de tener tu cuaderno, tu lápiz, tu Biblia, pues te voy a invitar que para el próximo lunes estemos preparados, con disciplina, con orden, aleluya. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, poderoso Dios, capítulo 1 al 4. Dice en el nombre poderoso de Jesús: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. 3. Me ha parecido también a mí. El Señor Jesús parece que se le aparece, aleluya, a Lucas. Dice: después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Y le escribe a: oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aleluya. Si tú te fijas, amado hermano, mi pueblo precioso que me está escuchando, doy gracias a Dios nuevamente por las personas que están escuchando. Aleluya. Está tan preocupado Lucas por la función de la iglesia que no se preocupa por un pueblo. Se preocupa por los líderes. Se preocupa porque los que están en esa alineación ministerial, siendo responsables de una congregación, tengan el fundamento ciertísimo de que las cosas son como deben de ser. Dice en Lucas 1: oh Teófilo, te he escrito porque a mí me consta, he investigado, he profundizado antes de escribirte, antes de decirte lo que quiero que sepas que me he esforzado para escribirte algo cierto. En el libro de Hechos, vamos a irnos a Hechos 1:1. Te leí Lucas 1:1, te voy a leer Hechos 1:1, aleluya. Y te vas a fijar cómo es una continuación, aleluya, de lo que te acabo de leer. Dice en el nombre de Jesús, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, donde el contexto habla de la promesa del Espíritu Santo. Dice: en el primer tratado, le está recordando lo que te leí hace un momento: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora las iglesias, mi pueblo precioso, no están fomentadas en la doctrina de los apóstoles.
en la enseñanza de los apóstoles, ahora están enseñadas en las enseñanzas de la institución fulana, del profeta fulano, del apóstol fulano, del ungido fulano, terrenalmente hablando. Y se olvidó el fundamento bíblico del libro de Hechos, aleluya, donde verdaderamente dice cuál y cómo es su seguimiento hacia la iglesia. Es tan preocupante la posición de Cristo, la enseñanza de Cristo a los discípulos, porque hicieron un buen trabajo con su pueblo, que no hubiese fariseos, no más fariseos. ¿Fariseos cómo? Que teniendo las escrituras no le decían al pueblo para no ser descubierto a ellos. Que tenemos doble vida, una vida delante del pueblo y otra vida cuando cierro la puerta dentro de mi casa. Aleluya. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, aleluya, gloria a Dios. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quiero decirte, yo no sé si tú lo sepas, y si no lo sabes, gloria sea el Señor, porque hoy se va a dar cuenta que es una comunión. He escuchado muchas interpretaciones erróneas en internet de muchos predicadores. No quiero ofenderlos, que Dios los bendiga. Les amo a todos en Cristo por su buena intención, porque sé que no hay predicador que hable de Dios que no tenga una intención, aleluya, acerca de esa palabra. Pero las intenciones del corazón son diferentes. La comunión, la palabra comunión, no significa tener una relación íntima con Dios. Para que se genere una relación íntima con Dios es la oración. Estar todos los días pendientes, una vida de santidad, una vida de despojamiento de un pasado, una manera vieja de vivir echada atrás. Esa es una buena intimidad, una buena relación con Dios. La palabra comunión significa estar de acuerdo dos personas de todo, en todo. Cuando una persona y otra están de acuerdo en todo, esas personas tienen comunión y va a ser fácil, aleluya, hacer un trabajo como un cuerpo de Cristo, porque vamos a enfrentar en los pueblos muchas cosas que mismo Jesús enfrentó con sus discípulos, aleluya. Dice el versículo 43 de Hechos 2, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, les enseñamos al pueblo que una maravilla es un culto, que una maravilla, dada a compararla con estas maravillas, parece ser que ahora hemos enseñado al pueblo, a las congregaciones, que la maravilla más grande es venir a la iglesia, levantar tus manos, diezmar, ofrendar y que apoyes. Pero esa no es la maravilla que están hablando los apóstoles. Están hablando de señales, maravillas, están hablando de milagros, están hablando de sanidad en un enfermo, realmente por obra del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y no dudo que lo haya. Sé que Dios está sanando, sé que Dios está liberando, sé que Dios está haciendo libre a su pueblo porque está cerca la venida. Sé que el Señor está llamando a sus escogidos, como te lo hago y te lo recuerdo a ti. Tú que te enfriaste, tú que ya haces cosas del mundo que antes no hacías, tú que ahora a lo malo le llamas bueno y a lo bueno le llamas malo, cuando antes conocimos la verdad. Tú es tiempo de que tú sepas que el Señor no se va a detener, ni te va a esperar a ti, ni me va a esperar a mí. Cuando Dios decida la venida de Cristo, cuando Dios decida el tiempo y la hora, todo habrá terminado. Dice el versículo 44, todos los que habían creído, aleluya, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46, y perseverando unánimes, animados, todos, con la misma emoción, con el mismo gusto, como una familia, aleluya, que se está arreglando, se está preparando para ir a la iglesia con aquel gusto. Todos contentos, todavía no llegan a la iglesia y ya van cantando alabanzas a Dios. Todavía no llegan a la iglesia y ya van preparados para escuchar la palabra de Dios. Oh, esto es hermoso.
Esto es hermoso para Dios. Esto es en gran manera tomado en cuenta por el precioso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. No había divisiones entre ellos. No había apartamientos entre ellos. Y créeme que entre ellos, aleluya, tenía que haber alguna otra situación. Quizás unos estaban más cansados que otros, quizás unos tenían sueño, otros no. Pero todos se amaban, todos se comprendían. Aleluya. Y algo que quiero mencionar y quiero que estés atento a este versículo precioso, que tiene que ver con la función de la iglesia. Nosotros hemos tomado el lugar que le toca a Dios, que le toca al Espíritu Santo, y nosotros queremos hacer el lugar que no nos corresponde. Dice, alabando a Dios, versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Y mira lo que pasaba cuando todo esto sucedió, cuando todo esto sucedía. Esto pasa hoy, si esto sucede en cualquier iglesia que hay esto es lo que está sucediendo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero parece ser que ahora no es el Señor el que añade. Ahora, Señor, tú trabaja en sus corazones, tú visita a los enfermos, tú cubre necesidades, tú atiende al pobre, y nosotros vamos a añadir a la iglesia. Parece ser que nosotros le hemos dado nuestro trabajo ministerial a Dios y nosotros tomamos el de Dios. Porque es más fácil, aleluya, poderoso Dios, es más fácil traer gente a la iglesia, pero no le estamos trayendo gente a Dios. Queremos que llegue gente a la congregación, pero no a los pies de Cristo. Queremos que la gente se rinda al pastoreo, se rinda a los hermanos, se rinda al ministerio, pero nunca se rinda a Dios. Y es importante qué es lo que está pasando en la animación ministerial. Los futuros ministradores, aleluya, deben de ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, eso no importa. Ahora hay líderes, ministros, pastores, que todavía ni siquiera tienen idea de qué es servir a Dios, o cuál es este Dios al cual la palabra de Dios habla. Solamente hay una manera de recibir poder, porque no somos diferentes aquí en la tierra como hombres en carne que los apóstoles de aquel día. Y si en aquel día, siendo hombres terrenales, en carne, les dijo, esperad, porque es necesario que antes de lo que vayan a hacer, sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Yo te quiero preguntar ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿No es el mismo Dios? ¿No es el mismo Espíritu Santo? ¿Cada año cambia de sol? No, es el mismo Dios. Ahora estás tú y estoy yo para representar a un Dios vivo. Pero ahora los ministros, los pastores, los líderes no están representando a un Dios vivo, están representando el nombre de la iglesia. Ahora están representando el rubro, están representando al dueño de la institución. Traen la bandera de la iglesia, pero no el corazón de Cristo, no los sentimientos y las emociones de un Dios vivo. Dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aleluya, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria. ¿Y qué dice al final? Y hasta lo último de la tierra. Hoy analizamos la función ministerial. Ya analizamos qué pasó en la cruz. Espero, aleluya, y me lo hayas entendido, porque lo hice de una manera simple, se puede decir con mis palabras, pero lo leímos con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de cumplir este requisito? Y con este punto termino esta transmisión el día de hoy. Tengo
varias preguntas, aleluya, que vamos a contestar para la siguiente semana, para el próximo lunes. 4 preguntas allá, aleluya, y las vamos a contestar, por supuesto, todas las que surjan, y que de esas aprendamos todos también. Hoy analizaremos la función ministerial. ¿Qué dice la palabra? En 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 1 al 7, antes de leerlo quiero que sepas algo. Alrededor del mundo entero, cristianamente hablando, el 89.7% de congregación a nivel mundial no conocen estos versículos. Pero hoy yo quiero que tú los escuches. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús, 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Dice el contexto, requisitos de los obispos. ¿Qué es un requisito primero? Un requisito es pedir algo para alguien. Es pedir una condición para poder dar algo. Es como cuando tú vas al trabajo y te piden de requisito una solicitud. Esa solicitud sirve para antes de darte ese trabajo, sepan quién eres. A hoy los pueblos no saben ni quién es, porque no conocen los requisitos. Dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado traducido significa autoridad espiritual, autoridad superior. Versículo número 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que, este es un punto importante, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo. Último, 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo quiero decirte que es un neófito. Un neófito es una persona que tiene poco tiempo de convertido. 2, persona que tiene poco tiempo de bautizada, que es inmaduro o es inexperto en la situación o en la alineación espiritual, porque es muy importante. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades, huestes de maldad. Y no es cualquier cosa lo que estamos intentando vencer. Aleluya. La función de la iglesia, termino diciéndote, rehabilitar todos los sentidos de las personas. Ya te lo dije hace un principio. Espiritual, emocional, sentimental, rehabilitar todos esos sentidos, porque todos esos sentidos están dañados, están en el pecado. Enseñarles por qué. Aleluya. En 2 de Timoteo, aleluya, capítulo 2, versículo 19, dice de la siguiente manera, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad no es tener igualdad en mi corazón para con personas, ampliar injusticia, generar maldad, estar en la maldad, y que esa maldad alcance en el modo de obrar. Eso es una iniquidad que Dios aborrece y que Dios no tolera. Conclusión en esta transmisión del día de hoy. Enseñemos a las personas que llegan a una congregación. Te digo a ti, pastor, ministro, líder, aleluya. Enseñemos a buscar a Dios. Y la mejor manera de enseñar a buscar a Dios es haberlo encontrado en nosotros. Y que ellos sepan la verdad, cuáles son las características de cómo es una vida, cómo es un corazón, cómo habla,
cómo visten los siervos y las siervas de Dios, para que ellos puedan mañana verse ahí. La gente que no tiene este conocimiento está enseñando a buscar de Dios. Pero tú y yo enseñemos a buscar a Dios a las personas. Es mejor buscar al dueño de todas las cosas. Es mejor tener al doctor de doctores, al licenciado de licenciados, al abogado de abogados. Es mejor tener al mejor esposo que pueda existir en esta tierra. Termino, aleluya, agradeciéndote. Hoy quise abrir con estos 2 puntos, también con la intención de que conozcas el sentir de este pastor, de este humilde pastor, que te agradece tus oídos, tu corazón dispuesto, y que sepas también bajo qué fundamentos estoy, cuál es el principio de nuestra iglesia, cuál es el principio moral de mi vida, con qué autoridad moral estoy aquí, con qué autoridad me permití llegar a ti, y que tú sepas que estamos intentando solamente tener como fundamento la palabra de Dios, apegarnos lo más posible a ella. Y esto es importante que tú lo sepas, porque sobran palabras para hablarte de Dios, pero hoy quise hablar de lo más principal para que tú tengas la confianza, aleluya, que estamos luchando por la santidad, que estamos luchando y cuesta lágrimas la santidad, vivir la santidad, vivir lo que Dios nos está enseñando, vivir lo que predicamos. Es importante para mí, en lo personal como pastora hoy de una iglesia, aleluya, que sepas quién soy, y con qué sentimiento, con qué emoción de Dios nos estamos moviendo. Bueno, para la siguiente vamos, aleluya, vamos a contestar algunas preguntas que sé que surgieron. Las contestamos con la palabra de Dios, aleluya, y estaremos aquí el próximo lunes a partir de las 8, aleluya. Es un tiempo de 45 a 50 minutos el que quiero estar tomando, y que a través de esto personas conozcan la verdad. Que si tú estás en una iglesia cristiana, tienes toda la responsabilidad como congregación de saber cuánto compete a una alineación ministerial para que tú tengas las garantías que Dios ofrece, para que usted reciba su milagro con el fundamento bíblico y no un milagro con emoción, un culto lleno de emoción, sino que sea un culto lleno de Dios, con un corazón dispuesto a Dios, donde el Espíritu Santo esté obrando en el corazón del creyente. Bueno, oramos para despedirnos. Gracias a mi pueblo, gracias a todos los que formaron parte de esta visión, que es nuestra iglesia aquí en Tuxpan, nuestra iglesia apostólica Cristo Jesús. Gracias a todos, gracias a mi esposa, gracias a mis hijas por su apoyo. Estoy muy contento por ello, porque yo sin mi familia, sin mi esposa, sin mis hijas, aleluya, no podría yo estar aquí al frente. También doy gracias a Dios por todas las personas que han respetado y me han apoyado en mi ministerio, como es mi congregación. A todos, sin excepción. A todos los amo mucho, y esperamos seguir aquí con la ayuda de Dios. Amén. Vamos a orar, aleluya. Cierra tus ojos y oremos a Dios. Gracias, Señor Dios, por esta noche. Gracias, Señor Dios, por habernos permitido, Señor, honrarle. Le pido perdón, Señor, si alguna palabra mal dicha he dicho, si no le ha agradado, Señor, alguna palabra de mis labios. Perdóneme, Señor. Y le doy gracias por estas personas, por esos oídos, por ese corazón, Señor, que hoy estuvo en este lugar con nosotros, Señor. Ayúdelos, que su Espíritu Santo los siga guiando, los siga ayudando. Le pido por todos los cristianos, pastores, ministros, líderes que han entregado su vida a Cristo, que han padecido por el Evangelio, que están padeciendo por el Evangelio, por vivir una vida santa en este mundo lleno de maldad. Gracias, Dios, por todos los pueblos. Agradezco a Dios por la vida de todas las congregaciones, de todos los pastores de Tuxpan y de todos los pueblos que usted me ha dado por conocer, por sus pastores, por sus ministros, por las esposas de ellos que usted conoce, mi Dios, que están honrándole en cualquier parte del mundo. Le pedimos por los pobres, le pedimos por todas las necesidades, por los enfermos, por los doctores, por las enfermeras, por los licenciados, por los gobernantes, por las autoridades inferiores, superiores, Señor, en esta tierra. Gracias, Dios, por todo esto. En el nombre poderoso de Jesús,
Gracias, Señor Dios, le agradecemos. Amén y amén.